si yo, presidente, veo que el presidente vecino implementó este plan y tiene 90% de popularidad, yo lo primero que voy a decir es, che, dámelo para mí, me lo llevo, lo quiero. Y con mucha razón la ciudadanía está hinchada de la seguridad, porque qué más violatorio de los derechos y de la libertad de uno mismo que no poder circular por la calle. Por su tiempo, Tomás. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Dayana, Esteban y Hugo, te saludamos. Estar con ustedes. Pero nosotros muy bien, Tomás. Bueno, consultarte en principio, nuevamente vuelve a ganar la derecha en América, considerando estas elecciones de Laura Fernández victoriosa en las presidenciales. A ver, te voy a dar 3 respuestas, una bien corta, una mediana y una más explayativa. La primera, sí, vuelve a ganar la derecha en América Latina con la victoria de Laura Fernández. La segunda, vamos a hacer un poco un resumen bien sintético de qué pasó ayer en El Salvador, cuáles fueron los hechos. Elecciones presidenciales, el candidato, mejor dicho, el presidente Rodrigo Chávez tenía un candidato propio, una candidata en este caso, es decir, el oficialismo se volvía a presentar. La candidata Laura Fernández, la que terminó ganando la elección, de proveniencia, si se quiere, derecha, llamémosle populista. ¿A qué nos referimos con populista? Porque es un concepto bastante complejo. Bueno, que suele tener un discurso que apela a lo sentimental, que apela a vincularse con el pueblo de una manera casi desde lo emotivo, y que quizás no termina yendo tanto a lo racional. Esto no quiere decir que sea ni bueno ni malo el candidato, sino que hablamos de su método de comunicación. No es una cuestión de fondo ni de contenido, sino de forma. Bueno, la candidata ganó con casi 50% de los votos. Ella necesitaba al menos 40% de los votos para no ir a balotaje. Es decir, si ella salía primera con menos del 40% de los votos, iba a tener que ir a una segunda elección entre 2 candidatos, ella y el segundo. Esto lo pudo evitar porque sacó más del 40%, es decir, 48, si no me equivoco, 51. El segundo candidato, es un señor que se llama Ramos, sacó creo que 33%, algo así, estaba bastante lejos. Esta es la segunda explicación, si se quiere más intermedia. Y después, ¿por qué gana Laura Fernández en El Salvador? Bueno, a ver, yo diría que, en primer lugar, perdón, dije El Salvador, quise decir Guatemala, me confundí con... en Costa Rica. Costa Rica, tengo tanto en Centroamérica, no. Quise decir Costa Rica. Tantas elecciones también, ¿no? Tantas elecciones, porque El Salvador está Bukele. Bueno, yo les comentaba, ¿por qué gana Laura Fernández en Costa Rica? Principalmente por el mensaje que ella lleva y cómo este mensaje converge o interpela a su público, a su electorado. El mensaje es más seguridad, menos violencia en las calles, menos pandillas, menos maras, menos delincuentes, menos crimen, más seguridad para vos ciudadano. Y eso es lo que le promete en este caso el candidato presidencial al electorado. ¿Nos suena de algún lado? A mí me suena, por ejemplo... A Bukele, sí, es un discurso muy parecido. Te me adelantaste, a Nayib Bukele en El Salvador, el presidente de El Salvador, muy popular, extremadamente popular, debe estar en el 90% de popularidad en los índices, que es algo récord histórico, no en la región, en el mundo. En el mundo no hay un presidente que, medido con una encuesta genuina, transparente, te dé más del 90% como te da Bukele. Entonces, es un fenómeno que hay que analizarlo desde muchas dimensiones, desde muchas aristas, es complejo. Bukele es un buen presidente, es un mal presidente, y lo pregunto quizás también usando esta pregunta como manera de leer las elecciones en Costa Rica, ¿no? Tomás, ¿será Laura? Sí. Ustedes interrúmpanme, porque yo me engancho a hablar. No, pero ¿sabes qué? Me quiero quedar con esto que estabas diciendo, ¿no? O sea, acerca de la seguridad o la inseguridad. Entonces es un poco pensar que la sociedad latinoamericana está un poco hinchada de las guindas con el tema de la inseguridad. Y vaya que pesa mucho más quizás la inseguridad que en muchos casos la economía también. Es un poco lo que uno alcanza a leer acá. No sé qué pensás vos. Totalmente, a ver, y con mucha razón la ciudadanía está hinchada de la seguridad, porque qué más violatorio de los derechos y de la libertad de uno mismo que no poder circular por la calle, ¿no? Es lo mínimo que uno debería pedir en un Estado de Derecho genuino, real, de facto, es decir, que exista Estado de Derecho. Yo quiero poder salir a la calle y caminar. No te pido, es lo mínimo que te puedo pedir a vos, dirigente político, o vos,
digamos, funcionario político, funcionario estatal. Entonces, siendo que es un pedido tan mínimo a la ciudadanía y al no recibir nada en contraprestación, es lógico que la gente se hinche las guindas, como bien decís vos. No sé si en todos los casos es el mensaje que necesariamente termina primando. Sí, en la región, en Costa Rica, en todo Centroamérica, definitivamente que sí. En el caso de Bukele, que también, quizás en Argentina con Milei, primó un poquito más la inflación, ¿no? Sí. Que la gente estaba tan hinchada las bolas de ir al supermercado todas las semanas y que todas las semanas había un precio nuevo, más alto, nunca más bajo. Entonces, en ese caso fue ese mensaje, pero sí, coincido con lo que decís vos. Tomás, ahora, el mensaje en campaña de Laura Fernández allá en Costa Rica es muy similar a el gobierno que está implementando de mano dura contra la inseguridad de Bukele. En la práctica, en lo pragmático, ¿podría llegar a ser también un gobierno similar en Costa Rica? Bueno, a ver, es un pronóstico, ¿no? Es una hipótesis. Entonces uno nunca puede responder en rigor, con certeza absoluta. Yo te diría que sí, que tranquilamente puede hacerlo, que es un escenario muy viable, muy real. En todo caso, había que preguntarse cuáles son los impedimentos que ella podría enfrentar para no poder llevar a cabo ese plan. En primer lugar, si tiene la voluntad de hacerlo, y yo creo que sí, porque si yo, presidente, veo que el presidente vecino implementó este plan y tiene 90% de popularidad, yo lo primero que voy a decir es, che, dámelo para mí, me lo llevo, lo quiero, porque yo quiero tener esa misma popularidad porque quiero volver a ganar elecciones. En este caso, en Costa Rica no hay reelección. Algo interesante esto, Laura Fernández... una de las cuestiones que llevó ella en campaña, que tuvo como agenda, es que ella quiere modificar la Constitución. ¿Para qué? Principalmente por dos motivos. Primero, para una reforma que permita o habilite más mano dura, como se quiere política de mano dura. Y segundo, para reelegir. Es decir, hoy en Costa Rica la Constitución no le permite al presidente reelegir. Entonces, por eso el presidente anterior, Rodrigo Chávez, tuvo que seguir sumando después de 4 años a una candidata. En este caso, la candidata quiere decir, yo quiero reformar la Constitución. Bueno, y ojo, porque acá pasa algo similar pasa exactamente lo mismo con Bukele, que en pos de avanzar con la demanda ciudadana de seguridad, que es totalmente legítima, totalmente justificada, totalmente entendible, totalmente válida, en pos de avanzar en ese camino, se terminan pisando o vulnerando algunas cuestiones básicas para cualquier republicanismo: las garantías individuales, el derecho a la inocencia, el derecho a un juicio libre y transparente. Estas cuestiones, la independencia de poderes. Hoy en Bukele tiene mayoría absoluta en todas las cámaras, es decir, controla las cámaras, tiene influencia, digamos, casi total sobre el Poder Judicial, con lo cual controla el Poder Judicial y además, obviamente, controla de facto y en los papeles el Poder Ejecutivo, con lo cual tiene poder absoluto del Estado. Y esto también... Sí, ¿Y qué tan sano crees que puede ser eso para una vida en democracia? Totalmente insano, digamos. Me parece que es un riesgo. ¿Por qué la Constitución contempla todas estas cosas? La división de poderes, los frenos y contrapesos constitucionales. ¿Por qué la contempla? Bueno, porque cuando los padres fundadores de Estados Unidos en 1776, en 76 fue la independencia, en el 87 la Constitución, cuando fundan esta Constitución, que fue pilar de todos los pilares, de todas las constituciones casi de todo Occidente, lo que dicen es, bueno, ¿cómo hacemos para que una sola persona no tenga todo el poder absoluto y no lo tenga indefinidamente? Porque sabemos, lo hemos visto muchas veces en la historia, que si una persona le das todo el poder y ningún control por mucho tiempo, seguramente se termina corrompiendo. Entonces, la manera que encontraron, la ingeniería jurídica institucional que encontraron, fue, bueno, vamos a hacer estos engranajes institucionales que van a poner un poco de control, de contrapeso, de no bloquearle el camino, pero sí decir, mira, con esto no te excedas. Y eso es lo que es tan sano y tan virtuoso de las democracias liberales occidentales. ¿Vos crees que corremos, no sé si corremos el riesgo de ir hacia gobiernos más totalitarios en otros países de Latinoamérica? O sea, y no te hablo de gobiernos de derecha, porque teníamos en Venezuela un gobierno cuasi totalitario también, como fue el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro. Sí, que de todos modos es un animal, no quiero decir animal, es un caso particular. Es un caso particular, pero sí. ¿Crees que... animal en sentido figurado. Bueno, también le podría caber, no pasa nada. Pero ¿vos crees que la misma sociedad está buscando por ahí un poco más de esto?
Sí, a ver, que sin duda que la sociedad en Centroamérica también hay que destacar algo. Como yo cuestioné lo de Bukele recién, digamos una cosa, El Salvador pasó de ser el país más peligroso del mundo, literalmente, a estar en el puesto 150 de 180 países que hay en total. O sea, eso es un avance, un logro inimaginable para la gente que no podía salir a la calle a caminar. Que ahora vos me digas, listo, terminaste con estas maras que además no podía salir a la calle porque había delincuentes que afectaban su libertad. Entonces, este tipo de cosas hace muy posible que este tipo de respuestas, de alguna manera populistas, de mano dura, pero también eficientes en lo que es la cuestión que van a resolver, porque también Milei fue eficiente resolviendo la inflación, Bukele fue eficiente resolviendo la inseguridad. Esa es un tipo de respuesta que puede haber o de alternativa que vayamos viendo cada vez más resurgir. Otra quizás, se me ocurre a mí ahora, de repente, el evangelismo. Hemos visto muchos candidatos evangélicos que tienen otro tipo de respuesta, no necesariamente con la mano dura, algunos sí, encolumnados detrás de, por ejemplo, Jair Bolsonaro, pero otros, se me ocurre acá, se está hablando de Dante Gebel como posible candidato a presidente, un mensaje quizás que no vaya por ese lado de la mano dura, sino por lo evangélico, por lo espiritual. Estoy hipotetizando en voz alta. Vos sabés que me quiero quedar un poco en la Argentina y con esto quiero cerrar. ¿Vos crees que estos espejos que estamos viendo tanto en El Salvador como ahora en Costa Rica, todo hace avisorar de que Fernández va a obtener la posibilidad de poder reformar la Constitución porque va a tener la primera minoría en ambos congresos? Coincido. Pero ¿crees vos que también es un espejo o una pantalla para lo que podría llegar a ser Javier Milei también en la República Argentina? Porque se habló en algún momento que Milei iba a tratar de buscar la reforma constitucional en nuestro país. ¿Pensás que podría darse eso acá o somos muy distintos? Yo veo situaciones muy distintas, no de mejor ni peor ni nada, sino son situaciones distintas y difíciles de comparar. En primer lugar, la Constitución argentina sí permite la reelección por un término, es decir, un candidato puede gobernar 4 años, volver a presentarse y gobernar 4 más. Ahí cuando se juntan los 8 ya no puede volver. Ahora, eso ya te da una pauta de que Milei no necesita. En caso de haber querido hacer o de querer hacer otro término, que todavía no lo sabemos, no tendría necesidad de reformar la Constitución. Y en segundo lugar, yo diría que los problemas son. El principal problema a resolver allá era la inseguridad, o es la inseguridad, y acá es la economía. Entonces ya eso te da una pauta totalmente distinta de por dónde pueden enfocar o por dónde pueden encarar los proyectos de gestión. Así que yo los veo como dos escenarios bien distintos y complejos de comparar tan linealmente. Tomás, muchísimas gracias, bien clarito como siempre. Gracias a ustedes, un placer y un saludo a la audiencia del Nordeste. Ahí estaba Tomás Santolín, politólogo, columnista, hablándonos acerca de esta elección en Costa Rica con nosotros, ¿no? Bueno, mucha tela para cortar, que seguramente en las ediciones de los diferentes noticieros también vamos a hablar, porque los países de Latinoamérica son como